La vida universitaria es complicada. Hay gente que dice que los tiempos de antes son mejores. Pero ¿qué tan cierto es esto? Si por ejemplo nos teletransportáramos a 1918, en ese momento habían 5 universidades en el país, 3 nacionales y 2 federales. Si yo quisiera venderle mis apuntes a un estudiante de ingeniería en la Universidad de Córdoba, muy posiblemente me mire con cara rara, primero porque soy una mujer y estoy estudiando, y segundo porque lo más seguro es que lo que él tenga que estudiar no tenga nada que ver con lo que yo estoy estudiando ahora. Pensar en que un estudiante de ingeniería, en vez de ver cinemática, dinámica, sistemas de fuerzas, veía cómo tratar a la servidumbre y que esa era una materia que se debía aprobar, no suena muy creíble a día de hoy y no suena muy lógico, pero debemos tener en cuenta que en ese momento lo que era la Universidad de Córdoba estaba muy ligada a la iglesia. Es justamente por esta razón que los contenidos no iban a ser muy científicos ni iban a estar acordes al avance científico a nivel mundial. Pero ¿qué pasó realmente en el 1918? ¿O qué fue lo que terminó por cambiar la forma en la que hoy vemos a la universidad? Y en 1918 se estaba gestando lo que hoy conocemos como la reforma universitaria. Pero para entenderlo un poquito mejor, primero nos tenemos que ubicar en contexto. Para saber dónde debemos pararnos, debemos comprender que Argentina y el mundo entero estaban atravesando tiempos movidos, tiempos de manifestaciones, tiempos de revoluciones y tiempos de cambios principalmente. Algunos de los hechos o acontecimientos que marcaron esa época fueron, por ejemplo, la Ley Sáenz Peña en Argentina, el centenario de la Revolución de Mayo, ya habían pasado 100 años de ese gran suceso y se sentía. La Revolución Rusa, que fue un gran hecho en la historia que dejó un antes y un después. La Primera Guerra Mundial, que llevó a consecuencias más adelante. La huelga de obreros en Argentina y la reforma agraria en México. Podemos ver que los tiempos realmente no eran tan pacíficos. Habían revoluciones y guerras alrededor del mundo y eso llevó a que los estudiantes de la Universidad de Córdoba decidieran poner un alto en su enseñanza mediocre. En ese momento, si estudiabas ingeniería, no ibas a aprender, por ejemplo, cinemática, dinámica, nada de eso estaba en el programa. Pero lo que sí estaba en el programa era, por ejemplo, cómo tratar a tu servidumbre. Esa era una materia que se debía aprobar. No parece muy lógico verlo así hoy en día, pero también debemos recordar que en ese momento existían únicamente 5 universidades, como ya mencioné, en el país. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba ya venían dolidos por el hecho de saber que lo que les estaban enseñando no les iba a servir para nada en su futura carrera profesional. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el cierre del albergue de la universidad. Este albergue les proveía techo y comida a muchos chicos que venían del interior y que tenían ganas de formarse como profesionales. Los estudiantes, al cerrar el albergue, tuvieron que irse y muchos, lamentablemente, no pudieron seguir con sus estudios. Esto le dio inicio a las manifestaciones y huelgas que serían luego la reforma universitaria del 18. Los chicos pedían educación laica, libertad de cátedra, es decir, que cada profesor enseñe como a él le parece mejor enseñar, cogobierno entre alumnos, entre profesores y entre directivos, ya que para que un instituto funcione, todas sus partes deben opinar cómo debe operar, y el concurso docente. En ese momento, aunque ahora nos parezca imposible,
Los cargos docentes eran vitalicios, o sea, duraban toda la vida. Los cargos vitalicios le aseguraban a la gente del poder que todos aquellos profesores que ellos habían acomodado por conveniencia o por amiguismo en esos cargos se iban a quedar ahí para siempre. Porque sí, en esos tiempos el docente no era docente porque era buen profesor, porque sabía enseñar o porque trataba bien a los alumnos. Profesor era cualquiera, y más si eras amigo del rector. Todas estas peticiones que tenían los chicos era principalmente para que su enseñanza no fuera anacrónica respecto a los avances científicos que estaban ocurriendo alrededor del mundo. Luego de la reforma universitaria de 1918, que fue conseguida gracias a las manifestaciones de los estudiantes, a los protagonistas de esta historia, podemos encontrar similitudes o diferencias con el presente. Las principales similitudes que quedaron luego de la reforma fueron, por ejemplo, el centro de estudiantes, que representaría la idea de cogobierno que tenían los estudiantes en 1918. La educación laica, que de hecho esto ya estaba establecido, pero únicamente para los niveles obligatorios de enseñanza, o sea, la primaria hasta ese entonces. Sin embargo, en las universidades se consiguió que las materias que se den y los profesores que estén no pueden imponer una idea religiosa o incluso política en los chicos. La educación pública, ya que cualquiera puede acceder a la educación sin importar de su clase social, ya va a depender luego de los gastos y el acceso de cada uno, pero la universidad jamás le va a prohibir a alguien de clase social media, media baja, alta o cualquier clase social que no puede entrar a la universidad solamente por el título de sus padres. Y la libertad de cátedra. Hoy en día los profesores, si bien siguen un programa de lo que deben enseñar, tienen la libertad de enseñarlo como ellos quieran o agregar información útil para los estudiantes en sus futuras carreras laborales. Y las dos principales diferencias que, desde mi punto de vista, resaltan desde la reforma universitaria del 18 al presente es principalmente el rol de la mujer. Si bien se consiguieron muchas cosas luego de la reforma universitaria de 1918, las mujeres aún no podían estudiar luego de eso. Más bien no se veían o estaban invisibilizadas en las universidades. Y además la gratuidad en las universidades, que eso vendría unos 30 años más tarde. La reforma universitaria dio lugar a muchos cambios que vendrían más tarde. 30 años después de este suceso tan importante, se inaugura la Universidad Obrera Nacional, que nuevamente para comprender debemos primero ubicarnos en tiempo y lugar. Los principales acontecimientos que marcaron esa fecha fue la caída de la bolsa en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos de crisis y de necesidad, y Argentina, gracias a la falta de importaciones que tenía del exterior, comenzó poco a poco con su proceso de industrialización. Comenzaron a surgir fábricas y al aparecer estas fábricas se necesitaba mano de obra capacitada. Entonces, realmente la Universidad Obrera Nacional nace como una necesidad de generar mano de obra capacitada para trabajar en estas fábricas, en estas industrias. Además, se quería incluir a lo que era la clase obrera de ese momento para poder asegurar una mejor calidad de vida y que el albañil no sea toda su vida albañil, sino que pueda tener una mejor clase social, poder subir de estatus, poder ganar mejor y poder tener una mejor calidad de vida. Las principales características que tenía la Universidad Obrera Nacional eran su gratuidad, por ejemplo, el hecho de que era pública y accesible a todo el mundo que quisiera estudiar, y además estaba acorde a las necesidades del país. Como mencioné antes, el país necesitaba mano de obra que pudiera estar en las industrias
sin correr el peligro de lastimarse a ellos. Esta universidad dio lugar a que mucha gente se convirtiera en profesionales, técnicos de fábrica o ingenieros de fábrica, como decían los títulos en ese entonces. Sin embargo, luego del golpe de Estado de 1955, los que estaban en el gobierno en ese momento querían borrar cualquier rastro del gobierno anterior de Perón, por lo que le cambiaron el nombre a la Universidad Obrera Nacional por Universidad Tecnológica Nacional, borrando así, de manera simbólica, la presencia del obrero. Hoy en día, la UTN es una de las universidades más federales que existen y además cuenta con las mismas características que tenía en un principio la Universidad Obrera Nacional. Es pública, es gratuita, es incluyente con todas las clases sociales y su enseñanza está acorde a los avances científicos a nivel mundial. Entonces, ¿es realmente verdad la frase de que los tiempos de antes son mejores? Y en este caso yo tengo que estar en desacuerdo, ya que si estuviéramos estudiando ingeniería en 1918, previo a la reforma universitaria, no estaríamos viendo los contenidos que estamos ahora y no saldríamos como verdaderos profesionales. Además de que mis compañeras y yo, por ejemplo, no podríamos estar estudiando, ya que el rol de la mujer, como mencioné antes, estaba bastante invisibilizado por las universidades.